La duda en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio. La duda en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio. Pero quiero saber en sí de qué textos bíblicos se basa el purgatorio o esa doctrina que es del Señor. Es lo que quiero saber. Mateo 5:25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. Según este ser llamado Luis Toro, encuentra la doctrina del purgatorio en Mateo 5:25. Mateo 5:25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. ¿La tiene ahí en el...? Sí, pero no sé si igual porque esta es la Reina No me Valera. importa. ¿No importa? No, Okay. me gusta que la lea de ahí. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros llamamos purgatorio. Va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que entonces pueda llegar a eso nosotros llamamos purgatorio. Después de escuchar sus palabras torcidas, es meritorio analizar cada punto por punto, de los cuales realizaré la edición de videos, llevando a efecto un video por cada punto, especificadamente con propósito para que no quede lugar a duda que la doctrina del purgatorio es un engaño avalado por este ser llamado Luis Toro. Porque aquí, en las mentiras de Luis Toro tienen caducidad, te compartimos la verdad conforme las sagradas escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver el tema del purgatorio desde el punto doctrinal. Notaremos las diferencias entre la doctrina del purgatorio y la doctrina de Jesús. Sabremos que la doctrina del purgatorio es totalmente contradictoria a la doctrina de Jesús. Veremos qué enseña realmente Mateo capítulo 5, verso 25. Sabremos que Mateo 5:25 no habla de ningún purgatorio. Vamos a estudiar lo que es la cárcel, que según es el purgatorio. Estudiaremos cada serie de cárceles especificadas en la Biblia. Sabremos que ninguna cárcel de la que habla la Biblia es el purgatorio. Vamos a analizar la forma de pago que realiza el alma en el supuesto purgatorio. Notaremos que la forma de pago del condenado al purgatorio en realidad no es un pagamento, sino una cobranza. Explicaremos la diferencia entre pago y cobro. Sabremos que la forma de cobrar por parte del sistema catolicista romano es un fraude llamado purgatorio, acreditado por el Vaticano. En el tema del purgatorio, vamos a ver cómo es la forma en que se lleva a cabo el engaño de este ser llamado Luis Toro.
Vamos a ver cómo este ser llamado Luis Toro adoctrina acerca del purgatorio, burlándose en la propia cara de los católicos sin que ellos lo perciban. Vamos a ver el tema del purgatorio desde la enseñanza de este ser llamado Luis Toro. Notaremos que sus palabras son engañosas. En esta serie de videos titulado ¿El purgatorio no es una doctrina de Jesús?, este primer video es la introducción en el cual se especifican los puntos a exponer, sucediendo un video por cada punto, tomando como base el texto central, Mateo capítulo 5, verso 25. En los videos editados por Las mentiras de Luis Toro tienen caducidad, expondremos la mala interpretación de este ser llamado Luis Toro, ya que su exégesis es con sentido engañoso. En vista que la doctrina del purgatorio es contradictoria a la voluntad de Dios, expresaremos la verdad a la luz de la palabra de las Sagradas Escrituras. A continuación, por el momento, solo daré una introducción de lo que contendrá cada video por punto. En el segundo video de esta serie asistiremos al punto número 1. Luis Toro no sabe cuál es el camino a la vida eterna. Entre tanto que estás con Él en el camino. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Mateo capítulo 5, verso 25. En el nombre bendito poderoso de Jesucristo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Este ser llamado Luis Toro toma la porción de Mateo 5:25, entre tanto que estás con él en el camino, y lo expone como modelo de vida de una persona. Y al explicar que cierta persona, siendo la más santa que puede existir, pero murió con un pecado, y al morir va al purgatorio, de esta manera lo formula, tergiversando la frase, entre tanto que estás con él en el camino. Aquí, en Las mentiras de Luis Toro tienen caducidad, desmentimos el desarrollo de la falsa enseñanza de este ser llamado Luis Toro, donde asegura que, entre tanto que estás con él en el camino, es el modelo cuando se va por el camino en la vida, según este ser llamado Luis Toro. En el video del punto número 1, explicaremos qué es la vida conforme las Sagradas Escrituras. Entre tanto que estás con él en el camino, no es la vida, sino una indicación favorable en una situación desfavorable. Mateo capítulo 5, verso 25, no está hablando de una segunda oportunidad, sino de una lección. En el tercer video de esta serie asistiremos al punto número 2. Ninguna cárcel es el purgatorio. Y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Este ser llamado Luis Toro asegura que la cárcel es el purgatorio. La palabra de Dios no considera ninguna cárcel como purgatorio. Este ser llamado Luis Toro toma la porción y seas echado en la cárcel, tratando de adaptar el purgatorio a una cárcel.
Pero existe un detalle. La Biblia no habla de una cárcel, sino de cárceles y prisiones. Este ser llamado Luis Toro, al decir cárcel en singular, es para ocultar la verdad, porque si dice cárceles en plural, tendría que especificar lo que son las cárceles, y si lo hace, le resultaría contradictoria su doctrina del purgatorio. Y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. Por eso este ser llamado Luis Toro solo se limita a explicar una sola cárcel, siendo que las Sagradas Escrituras mencionan cárceles en plural, y con estos detalles la doctrina del purgatorio queda sin sustento bíblico. Si se habla en singular, entonces hay una sola explicación. Si se habla en plural, entonces hay varias explicaciones. En vista de que este ser llamado Luis Toro solo habla de una sola cárcel, en singular, y no menciona las demás cárceles y prisiones, lógicamente no habla de las demás cárceles porque no le cuadraría su doctrina del purgatorio. En el siguiente video del punto número 2, sí las mencionaremos y nos daremos cuenta que la Biblia habla de cárceles, de las cuales ninguna refiere al purgatorio. La palabra de Dios no considera ninguna cárcel como purgatorio. En el cuarto video de esta serie, asistiremos el punto número 3. Luis Toro está contra la palabra de Dios. Es evidente que este ser llamado Luis Toro está contra Jesucristo. Jesús dice claramente que es cárcel, y este ser llamado Luis Toro contradice diciendo que es purgatorio. Y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Esta es una evidencia muy clara de que este ser llamado Luis Toro está contradiciendo la palabra de Dios. Es una prueba indudable que si las personas no se dan cuenta, es porque tienen vendas en los ojos. Y el propósito de este ser llamado Luis Toro es atar con mayor resistencia las vendas que se vienen desamarrando. La prueba de que las vendas se vienen desamarrando está en que las personas tienen dudas acerca del purgatorio. La duda en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio. La duda en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio. Aquí, en las mentiras de Luis Toro tienen caducidad. Desatamos las vendas con la espada que es la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, y con el poder de su fuerza, en el nombre bendito poderoso de Jesucristo, desatamos las vendas que no permiten ver el engaño purgatoriano. En el quinto video de esta serie, asistiremos al punto número 4. Luis Toro es un burlador. Y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. Y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Lamento decirlo por las personas que profesan el catolicismo, pero este ser llamado Luis Toro se burla de los católicos en su propia cara,
diciendo, esa cárcel no es el cielo, porque el cielo no es una cárcel, y la cárcel no es el infierno, porque del infierno nadie sale. Se burla de los católicos, porque en Mateo 5:25 solo está hablando de una cárcel terrenal, siendo sencillamente claro de entender, así de simple. Es ilógico que en Mateo 5:25 se mencione una cárcel del cielo o una cárcel del infierno. Evidentemente claro que mucho menos está hablando de un purgatorio. La cárcel de la cual habla Jesús en Mateo capítulo 5, verso 25, no es una segunda oportunidad purgatoriana. La cárcel es una consecuencia aquí en este mundo, en efecto, de una demanda efectuada por una persona terrenal, y ya que es una afectación terrenal, se debe pagar terrenalmente lo considerado por un juez terrenal. Y al pagar todo el daño que ocasionó el ser echado en la cárcel terrenal, saldrá libre a seguir viviendo en este mundo con la lección para que tenga una buena conducta. La cárcel de la cual habla Jesús en Mateo capítulo 5, verso 25, es una cárcel terrenal existente por no cumplir con normas terrenales al pagar lo debido. Sale libre en esta tierra apartado del mal de este mundo, como lo dice Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo hay cárceles. Uno de los males es ser echado a la cárcel. En el video del punto número 4, daremos a conocer las bases bíblicas, bases sólidas, bases en que la cárcel de la cual habla Mateo capítulo 5, verso 25, es una cárcel terrenal y no un purgatorio. En el sexto video de esta serie asistiremos el punto número 5. El arreglar cuentas es en vida, no en un supuesto purgatorio. Va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Vemos otra cita bíblica en Mateo capítulo 18, verso 24 en adelante, apoyando que el arreglar cuentas en Mateo capítulo 5, verso 26, esas cuentas se arreglan terrenalmente y no en un supuesto purgatorio. Esas cuentas, apoyado por Mateo capítulo 18, versos 23 y 24. Un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, en el video del punto número 5, titulado Las cuentas se arreglan en vida, no en un supuesto purgatorio, estudiaremos hasta el verso 35 del capítulo 18 de Mateo para autentificar la legitimidad de la cárcel terrenal especificada en Mateo capítulo 5, verso 25, desmintiendo que sea el purgatorio, ya que la idea de arreglar cuentas en el purgatorio es una postura contradictoria a la palabra de Dios. En el séptimo video de esta serie asistiremos al punto número 6. El estado del alma en el supuesto purgatorio. Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que Entonces, pueda llegar a ser. a eso nosotros llamamos purgatorio. Es un lugar, un estado de la persona, del alma. Es un lugar, un estado de la persona, del alma. La pregunta acerca de dónde está el purgatorio es esquivada, y en vez de contestar la pregunta,
evaden diciendo que el purgatorio es el estado del alma, por lo cual están en un error, siendo que el alma tiene mayor significación que el cuerpo terrenal. El cuerpo humano es muy importante, pero el alma es más sustancial que el cuerpo terrenal. En base a esto, el cuerpo terrenal, siendo intrascendental, tiene un lugar existente en el polvo de la tierra, y el alma, siendo permanentemente esencial, no tiene lugar, según la doctrina del purgatorio. El purgatorio, según es un lugar existente llamado cárcel, en una cita bíblica existente, encontrada orgullosamente por los católicos en Mateo capítulo 5, verso 25. Y cuando se les pregunta a los católicos en dónde se encuentra el purgatorio, automáticamente el purgatorio deja de ser existente para ser tan solo un estado del alma. El saber si existe o no el purgatorio no es gran ciencia, sino es tener sentido común. Un alma existente en un purgatorio como cárcel existente, mencionada en una cita bíblica existente, ¿cómo puede mencionar un purgatorio que no tiene lugar existente? ¿Cómo puede el estado del alma existente no tener un lugar existente? El estado del alma en el supuesto purgatorio es un insulto a la inteligencia con que Dios nos creó. En el octavo video de esta serie asistiremos el punto número 7. Luis Toro avala el abusivo pago en el supuesto purgatorio. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, según el sistema catolicista romano, el purgatorio es la justificación de las almas salvadas por merecimiento propio. Al pagar por cuenta propia, tienen derecho a la redención, según este ser llamado Luis Toro. Lo contrario a lo que enseña Dios en sus sagradas escrituras, en Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de nosotros. Nadie puede ser salvo por medio de pagos de nosotros mismos en un supuesto purgatorio, ni de los pagos de los seres queridos que aún viven. Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Las personas que aceptamos ser salvos por Jesucristo, descansamos en el pago que Jesús ya realizó al pagar por nuestras culpas. Y ahora no tenemos preocupación de pagar al sistema catolicista romano por el fraude purgatoriano. Una definición inmediata del purgatorio es un engaño económico. Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Y me dijo, hecho está.
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aunque el Vaticano abusivamente adquiera el pago en dinero que poseen los familiares de un fallecido, no puede dar el Vaticano a beber de la fuente del agua de vida a ningún alma con algo corrompido. No se puede pagar dinero corrupto para llegar a lo incorruptible. Por eso la salvación se da por un pago incorruptible de nuestro Señor Jesucristo, siendo gratuita la salvación para todos nosotros. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. No que seamos competentes por nosotros mismos para realizar pagos, para salvarnos a nosotros mismos, para pensar algo erróneamente como de nosotros mismos, que según existe el purgatorio, sino que nuestra salvación proviene de Jesucristo. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Los que creen y aceptan y practican la doctrina del purgatorio no saben diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, y como consecuencia contaminan lo santo con lo profano. En el 9º video de esta serie asistiremos el punto número 8. La palabra purgatorio no existe en la Biblia. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Hemos escuchado de sus propias palabras de este ser llamado Luis Toro que la palabra purgatorio no existe, y esta afirmación es porque no tiene convicción en la palabra de Dios, torciendo las sagradas escrituras, reflejando engaño en su propia enseñanza del supuesto purgatorio. Según este ser llamado Luis Toro, el purgatorio es un hecho, siendo que en la palabra de Dios el purgatorio no está hecho. Juan 1:3: Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si la palabra purgatorio no existe, según las sagradas escrituras, no existe el purgatorio. Así de sencillo es de entender la palabra de Dios. En el 10º video y último de esta serie, asistiremos el punto número 9. Según Luis Toro, ¿existe la doctrina del purgatorio?
sin que Dios haya creado el purgatorio. Mateo 5:25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. Mateo capítulo 5, versículo 25. Ahí no dice la palabra purgatorio y no la busque en la Biblia porque no existe. Mateo 5:25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Mateo capítulo 5, versículo 25. Ahí no dice la palabra purgatorio y no la busque en la Biblia porque no existe. Mateo 5:25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee y no la busque en la Biblia porque no existe. Este ser llamado Luis Toro no tuvo más oportunidad al confesar que la palabra purgatorio no existe, ya que se vio obligado a declararlo por falta de argumentos, claramente evidenciado. En el video del punto número 9, nutriremos esta posición con el primer libro del Pentateuco, Génesis capítulo 1, para confirmar que el purgatorio no existe. Recordar que en cada video se especificará más a fondo cada tema. Evidenciaremos a este ser llamado Luis Toro en el próximo video del punto 1, titulado Luis Toro no sabe cuál es el camino a la vida eterna.